Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, siguiendo con el cronograma establecido en el programa de Derecho Comercial precedido por la profesora María Angélica Ferrer Herrera, nos disponemos a, pues, brindarle la exposición acerca del tema número 9, que es derechos de autor. Nuestro grupo está conformado por los siguientes estudiantes: Antonio Álvarez, William Andrade, Carolay Calvo, Neder Jiménez, Jorge Márquez y quien les habla su exponente Pedro Ospino. Eh, bueno, la primera diapositiva nos muestra qué es la propiedad intelectual, eh, sabiendo que pues los derechos de autor se enmarcan en este tipo de propiedad. Pero antes de enmarcarnos en el concepto, debemos saber cuáles son sus antecedentes, la origen y evolución de este derecho como tal en el transcurso del derecho. En la transición de la Edad Media hacia los tiempos modernos, se presentaron en Europa nuevas invenciones y el perfeccionamiento de los medios de comunicación. Es así como apareció la imprenta inventada por Gutenberg en el siglo XV, que hizo posible alcanzar un mayor número de personas sin que estuvieran reunidas en un mismo lugar, lo que formó un mercado que fue desde un principio muy susceptible a las imitaciones y a las falsificaciones. No tardaron en aparecer las reimpresiones, una vez salieron los primeros productos de la imprenta, generando el rechazo de los autores y de los impresores, así como de las autoridades. Por ello, el origen del derecho de autor se sitúa en la lucha contra la piratería por motivos materiales, dado el perjuicio económico que ocasionaba, pero también en lo que concierne a los escritos religiosos, existía la preocupación de evitar alteraciones y mutilaciones. Inicialmente se les concedió una posición de monopolio para ejercer el oficio de los impresores establecidos en una determinada ciudad o país, de manera que solo ellos tenían autorización para imprimir. La protección se refería a ciertos libros o escritos de un impresor y se llamaba privilegio, el cual por lo general estaba limitado a una duración determinada. Estos privilegios de impresión se concedían tanto a impresores como a editores. El autor y sus intereses no estaban cobijados por esta protección de la obra. Posteriormente, hacia el beneficio de los autores, la obra tendió el desarrollo de la protección en Inglaterra, configurando la exclusividad como un derecho del autor, pues se puso fin al monopolio que había adquirido la compañía de impresores en Inglaterra en 1557 sobre la publicación de obras en todo el país. En efecto, el Estatuto de la Reina Ana de 1709, promulgado en 1710, abolió el monopolio al atribuir al autor el derecho único de imprimir o de disponer de los ejemplares de una obra. A partir de allí, la forma en que el editor podía beneficiarse del derecho exclusivo de publicar una obra era en virtud de una cesión que realizara el autor. En Francia, por su parte, la Revolución de 1789 abolió los privilegios existentes y los decretos de 1791 y 1793 reconocieron a los autores los derechos de autorizar o prohibir la representación y la reproducción de sus obras, respectivamente. Se enfatizó en la consideración personal del autor, pues se estimaba que su propiedad era la más sagrada y personal, y ello posibilitó la elaboración futura, por vía de jurisprudencia, del derecho moral, derechos de divulgación, reivindicación de la paternidad, respecto de la obra, retractación a partir de 1814. En Alemania se identificaron los dos aspectos de la producción de la personalidad en el derecho de autor: derecho moral y derecho patrimonial. Las discusiones sobre el cual aspecto primaba culminaron en el intento de querer derivar el derecho de autor únicamente de la protección de la personalidad. Intento que fracasó, pero contribuyó a que en Alemania empezaran a distanciarse del término propiedad intelectual y que prefiriesen las expresiones derecho de los bienes inmateriales y derecho. De esta manera se ubicaba el derecho de autor dentro del derecho privado como derecho de propiedad y se preparaba en el terreno para órdenes internacionales.
En una primera etapa, a lo largo del siglo XIX, se concretaron contratos estatales bilaterales sobre el reconocimiento recíproco de la propiedad intelectual. Pero tales acuerdos bilaterales no eran suficientemente globales ni seguían un patrón uniforme, el cual era necesario para proteger adecuadamente las obras de los nacionales de cada estado, así como las inversiones asociadas a su explotación más allá de las fronteras propias. Esta situación condujo a la materialización de tratados multilaterales, como el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886 y otros. Con ello quedaba cimentada una plataforma de protección internacional a la que sucedió una gran producción legislativa en todos los estados durante el siglo XX y una gran proliferación de tratados multilaterales y de revisión de los existentes, todo lo cual desembocó en la estructura de protección en el derecho de autor tal como lo conocemos actualmente. Bueno, ese es un repaso de todo el origen y la evolución del derecho de autor hasta nuestros días. Bueno, ahora sí definamos qué es la propiedad intelectual. La propiedad recae sobre dos tipos de bienes, los tangibles, como es el caso de los bienes muebles e inmuebles, y los intangibles, como es el caso de la propiedad intelectual hoy abocada. La expresión propiedad intelectual se utiliza en términos amplios para hacer referencia a todas las creaciones del ingenio humano y se define como la disciplina que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creativo, así como de sus actividades conexas. Tradicionalmente, se ha realizado una división de la propiedad intelectual en dos grandes ramas, a saber, la propiedad industrial y el derecho de autor. Si bien nuevas clasificaciones apuntan a relacionar otros derechos intelectuales tales como la competencia desleal, los secretos industriales, las denominaciones de origen, las variedades vegetales, las invenciones biotecnológicas y los descubrimientos científicos. El derecho de autor es una especie dentro de la institución de la propiedad intelectual, en virtud de la cual se otorga protección a las creaciones expresadas a través de los géneros literarios o artísticos. Tiene por objeto las creaciones o manifestaciones del espíritu expresadas de manera que puedan ser percibidas y nace con la obra sin que para ello se requiera formalidad alguna. La propiedad industrial es la otra rama en la que se ha dividido tradicionalmente la propiedad intelectual y se ocupa de la protección a las invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica, lemas y denominaciones comerciales, circuitos integrados. En algunas clasificaciones se incluye la represión a la competencia desleal. Si bien no se trata en este caso del reconocimiento de derechos exclusivos, sino de la sanción a los actos contrarios a los usos honrados en materia industrial y comercial. Semejanzas entre el derecho de autor y propiedad industrial. Existe una semejanza fundamental entre el derecho de autor y la propiedad industrial y consiste en que el bien jurídico protegido está constituido por un aporte intelectual, en algunos casos creativo y en otros por lo menos vinculados a la creación. Entre ambas disciplinas existen aspectos comunes, ejemplo de lo cual se presenta cuando una creación intelectual por su naturaleza puede ser protegida como obra artística y como diseño industrial, o el evento en que una obra artística es utilizada como marca. No obstante, no puede perderse de vista que a pesar de ciertas afinidades existen también claras diferencias, como en efecto basta mencionar que el derecho de autor es reconocido como un derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su consideración como tal significa que tiene la condición del atributo inherente a la persona, que no puede ser desconocido ni vulnerado. Por su parte, la propiedad industrial concede la protección a ciertos bienes intangibles en razón de su aplicación en la industria y el comercio.
y no se percibe en ella una consideración como la que reconoce el derecho de autor a la relación íntima entre autor y obra, ni ha sido reconocida como derecho humano. Naturaleza del derecho de autor. Existen bienes incorporales o inmateriales que pueden ser objeto de apropiación y son diferentes de los bienes tangibles que se encuentran en el mundo material. En un titular puede recaer la propiedad de los bienes intelectuales o inmateriales incorporados en un soporte material y en otro titular la propiedad del soporte, como usualmente sucede. No obstante, la inmaterialidad de los bienes no significa que sobre ellos no puede ejercerse una plena propiedad. Es más, la propiedad incorporal goza de las características fundamentales del derecho de plena propiedad, pues le confiere a su titular prerrogativas y ventajas. Tiene carácter de exclusividad y puede oponerse frente a las pretensiones de terceros. Por ello, el derecho de autor constituye una forma moderna de la apropiación de los bienes que ha sido aceptada y desarrollada en las diversas legislaciones de los países. En Colombia, el derecho positivo le da, le da el carácter de propiedad especial al derecho de autor, cuya protección se encuentra consagrada en el artículo 61 de la Constitución Política y se desarrolla a través de diferentes ordenamientos legales. Se ha identificado como grandes sistemas de protección el del derecho de autor o de tradición latina y el del copyright o anglosajón. Colombia forma parte del sistema de tradición latina, cuyos orígenes se remontan al derecho romano, que ha sido la base para el desarrollo de importantes instituciones jurídicas en nuestro derecho. En el marco normativo, tenemos un fundamento constitucional. La Asamblea Nacional Constituyente adoptó en la Constitución Política de 1991 el texto del artículo 61 que expresa: el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. En nuestro ordenamiento legal, partiendo del enunciado constitucional del artículo 61, existe en Colombia un extenso ordenamiento legal sobre derecho de autor, tanto en el nivel de normas internacionales que han sido incorporadas mediante leyes al ordenamiento positivo colombiano, aclarando que la decisión 351 de 1993, régimen común andino sobre derecho de autor y derechos conexos, es de aplicación directa y preferente a las leyes internas de cada país miembro del grupo andino. Como en el nivel de disposiciones de origen nacional, existe una completa legislación sobre derecho de autor que garantiza niveles de protección acordes con las exigencias y retos que presentan los adelantos tecnológicos en la explotación de las obras y bienes intelectuales. Objeto del derecho de autor. El objeto del derecho de autor es la obra definida en el artículo 3 de la decisión andina 351 de 1993, régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos, como toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. Por su parte, el glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, la define como toda creación intelectual original expresada en una forma reproducible. Criterios de protección. La protección a la forma y no a las ideas. Es un criterio generalizado que el derecho de autor solo protege las creaciones formales y no las ideas contenidas en la obra, pues las ideas no son obras y su uso es libre. No se puede adquirir sobre ellas protección o propiedad alguna, aun cuando sean novedosas. Mediante el derecho de autor queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas
explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. Sigue la originalidad, que es el derecho de autor de la creación. Es una condición necesaria para la protección. Esa originalidad o individualidad se concreta en que la obra exprese lo propio de su autor, que lleve la impronta de su personalidad, lo que no debe confundirse con novedad. Pues en derecho de autor, a diferencia de lo que ocurre en las invenciones en el campo de la propiedad industrial, no se requiere que la obra sea novedosa. La originalidad implica que la creación, por su forma de expresión, contiene características propias que permiten distinguirla de cualquier otra obra del mismo género. En tal sentido, no se considera como creación original la labor de los llamados colaboradores técnicos, como son el dibujante, el transcriptor musical o el corrector de pruebas. Sigue la ausencia de formalidades para la protección. Es de aceptación universal que el derecho de autor otorga la protección a las obras del ingenio por el solo hecho de su creación, por lo cual no se requiere el cumplimiento de formalidad alguna para la protección de la obra. En tal sentido, el registro de la obra tiene únicamente un carácter declarativo y no constitutivo de derecho, por lo que los derechos a favor del autor, en su doble aspecto moral y patrimonial, se generan por el hecho de la creación de la obra y no por el registro de la misma. Ámbito de protección. Categorías de obras protegidas. La protección del derecho de autor a las obras del ingenio se reconoce con independencia del género, la forma de expresión, el mérito y el destino de la obra. En consecuencia, el ámbito de protección es muy amplio, pues comprende todas las expresiones creativas de carácter literario o artístico y por ello, tanto los tratados internacionales como las legislaciones de los países incluyen una relación de enumeración de obras simplemente a manera de ejemplo. Con el fin de dejar abierta la posibilidad de protección del derecho de autor a nuevas modalidades creativas que pudieran reunir los elementos característicos de las obras amparadas, ya que el talento e ingenio creativo del ser humano cada día encuentra nuevas formas de expresión. Eh, Así lo demuestran nuevas modalidades de producción de obras creativas, tales como las bases de datos, las obras creadas con asistencia de ordenador, los videoclips, el soporte lógico o software, etcétera, que no existían hace algunos años. Obra originaria y obras derivadas. En el ámbito de protección, la obra originaria es la primigenian, prim, prim, prime, primigeniamente creada. La obra originaria es la primigeniamente creada y la obra derivada es la que se basa en una obra preexistente, sin la participación del autor de esta última. La obra derivada puede realizarse sobre la base de una o varias obras preexistentes o sobre hechos y datos también preexistentes, pero cuya elaboración por la forma original de su expresión constituye un acto creativo. Las obras derivadas más comunes son las traducciones, los arreglos musicales, las adaptaciones, las compilaciones, las revisiones, anotaciones, extractos y las parodias. Los arreglos musicales, como obra derivada, han sido objeto de diversas polémicas entre los estudiosos de la materia. La consideración del arreglo musical como una obra susceptible de ser protegida por el derecho de autor está en la originalidad creativa que tenga. En otras palabras, actividades meramente técnicas realizadas sobre la obra musical persistente, como por ejemplo el ajuste de la escala para que la obra pueda ser interpretada por determinado artista, o el cambio de ritmo de la obra, no constituyen aportes creativos amparados por el derecho de autor. Por el contrario, si se realizan variaciones en la armonía o en la línea melódica mediante la incorporación de elementos creadores, existe un aporte del ingenio que resulta en una obra derivada, que basada en una preexistente.
obras anónimas y seudónimas. Son definidas por el artículo 8 de la Ley 23 de 1982 como aquellas en que no se menciona el nombre del autor por voluntad del mismo o por ser ignorado, y aquellas en que el autor se oculta bajo un seudónimo que no lo identifica. No debe considerarse como obra seudónima la obra en la cual el nombre utilizado por el autor no permite dudas acerca de su verdadera identidad, pues ello resulta en que se le aplican las normas relativas a las obras de autor conocido. Obra inédita y obra póstuma, concernientes al ámbito de protección. La Ley 23 de 1982 define en el artículo 8 la obra inédita como aquella que no haya sido dada a conocer al público. No se trata aquí de la voluntad del autor por ocultar su identidad, sino de su decisión de no divulgarla. Por su parte, la obra póstuma es aquella que no ha sido publicada durante la vida de su autor. La Ley 23 de 1982 la contempla, pero no permite conocer si el carácter inédito de la obra durante la vida del autor es consecuencia de la voluntad del autor en tal sentido, o es producto de la ausencia de una persona interesada en divulgarla durante la vida del autor. Esta circunstancia es importante para determinar si los sucesores del autor tienen o no el derecho de autorizar la divulgación de una obra póstuma. Sujetos del derecho de autor, autores y titulares. El tema de la autoría de las obras del ingenio usualmente enfrenta a los dos sistemas de protección, el del derecho de autor o de tradición latina o el del copyright o anglosajón. En el sistema de tradición latina, un principio aceptado es el de reconocer la calidad de autor únicamente a la persona física que realiza la creación. En este sistema se ubica la legislación colombiana, pues en el artículo 3 de la decisión 351 de 1993 define al autor como la persona física que realiza la creación intelectual. Con relación a la persona física como autor, para la tradición jurídica latina solo la persona física puede crear una obra, pues la acción de crear se refiere a la actividad intelectual que supone atributos como las de aprender, valorar, sentir, innovar y expresar todos ellos exclusivos de la persona humana. En la tradición jurídica anglosajona se confunde la noción de autoría con la titularidad de algunos derechos sobre la obra, y mediante una ficción jurídica le otorgan la calidad de autor a una persona distinta. Usualmente a una persona jurídica. A esta situación contribuye el que en esas legislaciones anglosajonas se consideren obras no solamente las creaciones del ingenio, sino también otros bienes intelectuales no creativos, como las grabaciones sonoras, los programas distribuidos por cable, entre otros. Lo cierto es que en nuestro sistema jurídico pueden distinguirse los conceptos del autor y titular. El autor es la persona natural que crea la obra. El titular del derecho es El titular de derecho de autor es la persona a la que pertenece el derecho de autor sobre la obra. Por lo general, el titular es el propio autor, en cuyo caso autoría y titularidad son atributos concentrados en la misma persona, pero puede ocurrir que el titular sea una persona distinta del autor, en cuyo caso autoría y titularidad son atributos detentados por personas diferentes. La decisión 351 de 1993 en el artículo 8 expresa que se presume autor salvo prueba en contrario la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique aparezca indicado en la obra. La titularidad se presume en algunos casos con base en lo dispuesto en la ley, salvo prueba en contrario, y es igualmente posible acreditarla mediante un contrato o acto jurídico de adquisición de derechos.
Titulares originarios. El título originario sobre la obra pertenece a quien la ha creado, pues el derecho de autor pertenece al creador. Esta condición de titular originario le permite conservar al autor los derechos morales, que son intransferibles, por lo cual los mantendrá siempre aunque haya cedido todos o parte de los derechos patrimoniales sobre la obra. El autor, como titular originario de derechos, puede ser una persona individual, en cuyo caso se trata de una obra individual que es aquella creada por una sola persona natural, o puede ocurrir que una obra sea el resultado creativo de varios autores, caso en el cual se le denomina coautores. La coautoría puede manifestarse de diversas formas, según las relaciones y la participación de los autores en la obra. Titular de las obras en colaboración. La obra en colaboración es la que se crea con el concurso de varias personas físicas. Se caracteriza por el hecho de que los colaboradores o coautores tienen un objetivo común respecto de la obra. En Colombia, se define la obra en colaboración como la producida conjuntamente por dos o más personas naturales cuyos aportes no puedan ser separados. Por ser la obra indivisible, la titularidad pertenece en común a todos los coautores. Titular de las obras colectivas. Las obras colectivas son aquellas producidas, dirigidas, editadas y divulgadas bajo la responsabilidad de una persona natural o jurídica, donde por el elevado número de participantes es difícil o imposible la identificación de cada uno de los autores y respectivos aportes, y en los cuales las correspondientes contribuciones se funden en el conjunto, con vistas al cual fue concebida, sin que sea posible atribuir a cada uno de los coautores un derecho autónomo sobre su contribución o sobre el producto realizado. Algunos ejemplos de las obras colectivas son los diccionarios y enciclopedias, así como los programas de computación y los bancos electrónicos de datos, en los cuales intervienen múltiples autores con diversos grados de participación. La ley colombiana que define a la obra colectiva como la producida por un grupo de autores por iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la coordine, divulgue y publique bajo su nombre. Establece que el titular de los derechos del autor será el editor o persona jurídica o natural por cuya cuenta y riesgo se realizan los aportes de las personas naturales que contribuyen en las obras colectivas creadas dentro de un contrato laboral o de arrendamiento de servicios, en las que sea imposible identificar el aporte individual de cada participante. Previamente la misma ley 23, al establecer que las obras colectivas en las que el método o sistema de selección o de organización de las distintas partes u obras que en ella intervienen constituye una creación intelectual por lo cual son protegidas como obras independientes, determina que se considera como titular de las obras colectivas a la persona o personas naturales o jurídicas que las coordinen, divulguen o publiquen bajo su nombre. Titulares derivados. Si bien la titularidad originaria de los derechos morales y patrimoniales corresponde al autor de la obra, estos últimos pueden transmitirse a un tercero, en el cual se constituye el titular derivado de los derechos. La titularidad derivada puede adquirirse por un acto entre vivos y en los siguientes casos. Las personas jurídicas son titulares de derechos patrimoniales de autor mediante transferencia por causa establecida en la ley por razón de un contrato. Los cesionarios adquieren siempre la titularidad en virtud de un acto jurídico por el cual el autor o el titular le cede los derechos patrimoniales sobre la obra en ejercicio de la facultad legal de hacerlo y de la transferibilidad de los derechos patrimoniales. En cuanto a las obras colectivas realizadas bajo relación laboral, en Colombia el asunto se ha dilucidado estableciendo una presunción legal de cesión al patrono de los derechos patrimoniales sobre la obra, presunción que admite prueba en contrario.
En efecto, el artículo 92 de la Ley 23 de 1982 dispone que el titular de los derechos sobre las obras colectivas creadas dentro de un contrato laboral o de arrendamiento de servicios es el editor o persona jurídica o natural por cuya cuenta y riesgo se realice. Esta norma se complementa con el artículo 93 de la misma ley, el cual señala que lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos morales de los autores. La relación laboral no les confiere los derechos morales al empleador, pues estos derechos son intransferibles. Siguen los herederos, que son titulares, secundarios o derivados mediante sucesión por causa de muerte, de los derechos patrimoniales cuya titularidad ostentaba del causante. La transmisión de los derechos por causa de muerte puede ser testamentaria o intestada, a título singular o universal. Dispone el parágrafo 2 del artículo 30 de la Ley 23 de 1982 que a la muerte del autor corresponde a su cónyuge y herederos consanguíneos el ejercicio del derecho de reivindicar la paternidad de la obra y el derecho de oponerse a toda deformación, mutilación y otra modificación de la obra cuando tales actos puedan causar o causen perjuicios al honor o reputación del autor o la obra se desmerite. Las obras póstumas. La obra póstuma es aquella dada a la publicidad solo después de la muerte de su autor. Los titulares de los derechos de autor de las obras póstumas son los herederos del autor causaviente, si no preexiste alguna otra disposición del mismo a favor de otra persona por actos entrevidos. Titulares por efecto de la ley. Existen eventos en que la titularidad de los derechos de explotación de la obra es radicada por la ley en cabeza de personas distintas del autor o creador de la obra, en consideración a razones como la naturaleza de la creación intelectual, la condición en la que el autor crea la obra, el papel que tiene el tercero a quien se le atribuye la titularidad de los derechos de explotación en la realización de la obra, o la identidad del autor. Obras anónimas, seudónimas y de autor desconocido. Estos son casos de titularidad que consideran la identidad del creador de la obra. La titularidad sobre las obras anónimas y seudónimas enfrenta diversas circunstancias, pues en estas obras se desconoce la identidad del autor y titular originario del derecho. No obstante, lo cual es necesario atribuirle a alguien el ejercicio de los derechos patrimoniales sobre la obra y la responsabilidad de defender los derechos morales que correspondan siempre al autor de la obra, pues son intransferibles. La legislación colombiana establece que las obras anónimas serán protegidas a favor del editor, pero si el autor revelara su identidad, el plazo de protección es a favor de este. El artículo 8 del decreto 460 de 1995, que reglamenta el Registro Nacional de Derecho de Autor y regula el depósito legal, dispone que el editor ejercerá los derechos hasta que el autor decida salir del anonimato. Lo anterior indica que la ley en Colombia atribuye al menos inicialmente la titularidad al editor de la obra anónima para el ejercicio de los derechos mientras aparece el autor. Con respecto a la obra seudónima, el decreto dictado establece que el editor corresponderá el ejercicio de los derechos patrimoniales del autor, a menos que el seudónimo esté registrado conforme a las disposiciones relativas al estado civil de las personas, en cuyo caso los derechos le corresponderán al autor. De igual manera, cuando el seudónimo del autor no permite dudas acerca de la verdadera identidad de este, como en el evento de ser un autor famoso y reconocido, cuyo seudónimo lo identifica de manera notoria, la autoría y titularidad originaria corresponden a ese autor. En cuanto a las obras de autor desconocido, la legislación colombiana establece que las obras folclóricas y tradicionales de autores desconocidos pertenecen al dominio público. El autor de obra por encargo. La obra por encargo es una modalidad muy frecuente, uno de cuyos ejemplos son los libros de textos escolares, los proyectos arquitectónicos, los argumentos para obras cinematográficas y audiovisuales, etc. Se diferencia de la obra creada bajo la relación laboral,
pues en la obra por encargo no existe entre quien encarga y el autor una relación de subordinación o de empleo, ni es aplicable a la legislación laboral. El autor, el autor de una obra por encargo usualmente crea la obra con sus propios medios y elementos. Sobre la titularidad de los derechos de estas obras, la decisión 351 de 1993 estableció que las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria derivada de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo, salvo prueba en contrario. A su vez, la ley 23 de 1982 regula las figuras estableciendo que cuando mediante un contrato de servicio el autor o autores elaboren una obra según plan señalado por la persona natural o jurídica y por cuenta y riesgo de esta, por ese acto se entiende que el autor o autores transfieren los derechos patrimoniales sobre la obra, pero conservan los derechos morales de reivindicar la paternidad de su obra y oponerse a toda deformación, mutilación y otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o causen perjuicio a su honor o su reputación y la obra se desmerite. Acertadamente, la ley 23 no establece que el autor de obra por encargo ostente otras prerrogativas morales, como la de conservar la obra inédita o la de retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización previamente autorizada. Ello es así por cuanto la obra por encargo puede entenderse como preconcebida por quien encarga, el cual requiere explotar y comercializar libremente la obra para cuya elaboración ha realizado una inversión económica y ha remunerado al autor o autores. El productor de obra audiovisual. La obra audiovisual es un ejemplo de obra colectiva, en la cual intervienen varias personas físicas con aportes destinados a un fin común, los que son identificables, así como el autor de cada contribución. En Colombia, la ley 23 de 1982 regula específicamente el tema en el capítulo séptimo, señalando quién es el productor cinematográfico y precisando que los derechos patrimoniales sobre la obra cinematográfica, salvo estipulación en contrario, se reconocerán a favor del productor. Contenido del derecho de autor. Bueno, los derechos morales son aquellos que protegen la personalidad del autor en relación con su obra y designa el conjunto de facultades destinadas a ese fin. Las características de este derecho moral, al igual que el patrimonial, son emanados de la personalidad del autor y reconocidos como derechos humanos en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La doctrina y la legislación reconocen al derecho moral de autor los atributos de ser inalienable, irrenunciable e imprescriptible. En su contenido encontramos el derecho de paternidad. El derecho de paternidad es el derecho de reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra para que se reconozca al autor la condición de creador de la misma. Este derecho a que se Este derecho a que se mencione el autor debe hacerse en la forma que él ha elegido, por lo que incluye el seudónimo y el anónimo, ya que el creador goza de la facultad de decidir si se relaciona o asocia con la obra mediante su nombre o seudónimo, o si desea permanecer anónimo. El derecho de paternidad se traduce en la facultad de reivindicar la condición de autor cuando se omite la mención del nombre de este o se menciona otro nombre o seudónimo. También comprende la facultad de reivindicar la forma especial de mencionar el nombre del autor, por ejemplo, de manera abreviada o con algún agregado, y la de reivindicar el uso del seudónimo o el anónimo cuando el autor ha optado por estos
pero en la obra se menciona su verdadero nombre. De igual manera, el derecho de paternidad se materializa en la facultad de defender la autoría de la obra cuando ella es impugnada. Bueno, el derecho de integridad, llamado también derecho al respeto, con base en el cual el autor puede oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de la obra que atente contra el decoro de la misma, la desmerite o perjudique el honor o la reputación del autor. Este derecho se fundamenta en el respeto que se debe a la personalidad del autor como creador de la obra, en cuya expresión creativa se refleja o plasma esa personalidad. El derecho de integridad atañe también a las condiciones técnicas en que se efectúa la explotación económica. Cualquiera que sea el medio empleado por lo que el editor, el empresario o el productor o quien realice la explotación de la obra debe hacerlo asegurando que se resguarde el derecho moral del autor. Sigue el derecho de ineditud, que es también conocido como derecho de divulgación. Comprende la facultad del autor de decidir si dará a conocer su obra y en qué forma lo hará, o si por el contrario lo mantendrá reservada en la esfera de su intimidad. Es evidente que solo al autor corresponde determinar el momento en que la obra está terminada y desea darla a conocer al público. Este derecho asimismo se traduce en la facultad de comunicar públicamente el contenido esencial de la obra o de una descripción. Ahora bien, el derecho de ineditud se ejerce respecto de cada una de las posibles formas de explotación de la obra, por lo que el divulgar mediante la representación teatral eh, una obra dramática, por ejemplo, mantiene incólume el derecho de darla a conocer mediante la edición gráfica o de otra manera. Seguimos con el derecho de modificación, en el cual es el autor del, el cual es el derecho de autor, perdón, en el cual es el derecho del autor a introducirle modificaciones, aun cuando la obra haya sido divulgada. Encuentra fundamento en el derecho mismo de crear que tiene el autor. Por ejemplo, el autor de una obra literaria puede sentir la necesidad de corregirla, aclarar o adicionar conceptos, mejorar el estilo, etc., con el objeto de perfeccionar la obra. El derecho de modificación se refiere únicamente a la integridad de la obra en su forma originaria. No debe confundirse con el derecho de transformación que deja inalterada la individualidad primigenia de la obra, por lo que puede ejercerse por los derechos habientes del autor o por cualquier persona, una vez que la obra ha entrado en el dominio. Este derecho se encuentra contemplado en el literal D del artículo 30 de la Ley 23 de 1982. No obstante, este derecho, así como el de retracto, solo puede ejercerse a cambio de indemnizar previamente a terceros los perjuicios que se les pudiera ocasionar. Derecho de retracto o retiro, llamado también derecho de arrepentimiento. Es la facultad del autor a retirar la obra del acceso público aún después de haberlo autorizado, previa compensación económica por los daños que puede ocasionar a quienes inicialmente les había concedido derechos de utilización. Este derecho se fundamenta en la necesidad de preservar la libertad de pensamiento y la posibilidad del autor de cambiar de opinión con respecto a la divulgación de la obra. Comprende también la facultad de suspender una forma de utilización ya autorizada previa a la indemnización correspondiente. Este derecho se encuentra consagrado en el literal E del artículo 30 de la Ley 23 de 1982. Bueno, seguimos con los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son las facultades exclusivas que le permiten al autor controlar distintos actos, eh, controlar distintos actos de explotación económica de la obra, sea que el autor explote directamente la obra o que, como es lo usual,
autorice a terceros a realizarla y participe en esa explotación obteniendo un beneficio económico. Tenemos los principios aplicables a esos derechos patrimoniales. El primero sería pues la independencia de los derechos. Significa que los diferentes derechos exclusivos del autor respecto de las utilizaciones económicas de sus obras son independientes los unos de los otros. En consecuencia, si en un contrato se cede el derecho de reproducción gráfica de una obra, no significa que se esté cediendo también el derecho de reproducción por cualquier medio o procedimiento. Eh, Otro principio es que en nuestro régimen legal los derechos patrimoniales no están sujetos en su enumeración a cláusulas que los relacionan de manera exhaustiva. Por el contrario, los derechos patrimoniales son reconocidos en las legislaciones por carácter genérico y es usual que se empleen expresiones referidas a la utilización o explotación de las obras tales como en cualquier forma o modo, cualquier forma de exposición, utilización o explotación conocida o por conocerse. En el sistema legal anglosajón, la enumeración es taxativa. Otro principio, pues, es que los derechos patrimoniales no conocen más limitaciones que las establecidas en la ley. Quiere ello decir que esas limitaciones o excepciones son específicas y taxativas. En el sistema legal de tradición latina o continental, como es el caso del colombiano, eh, esto se da en el sistema legal de tradición latina o continental, como es el caso del colombiano, repito, que los derechos patrimoniales no conocen más limitaciones que las establecidas en la ley. Es decir, que esas limitaciones o excepciones son específicas y taxativas. Por el contrario, en el sistema anglosajón son enunciativas esas excepciones o limitaciones. Otro principio que podemos narrar es que el autor puede dividir el ámbito espacial y temporal de la autorización de su uso de su obra. En consecuencia, puede ejercer acciones legales contra utilizaciones realizadas por terceros en territorios no autorizados o por fuera de los plazos para los que se confirió la autorización. Otro principio que podemos encontrar es la interpretación de los contratos de explotación de las obras, de la explotación de las obras, que esa interpretación es restrictiva. En tal sentido, lo consagra el artículo 78 de la Ley 23 de 1982, al disponer de la interpretación de los negocios jurídicos sobre derechos de autor, que ésta será siempre restrictiva, por lo que no se admite el reconocimiento de derechos más amplios de los expresamente conseguidos por el autor en el instrumento respectivo. Perdón. Otro principio es la presunción de onerosidad. Esta se da por el hecho de que la utilización de uso de una obra implica el derecho del autor a obtener una remuneración, pues este es el beneficio económico que se busca. Lo anterior debe entenderse, no obstante, sin prejuicio de la facultad que le asiste al autor de disponer de su obra a título gratuito u oneroso, bajo las condiciones lícitas que su libre criterio le dicte. También está el principio de independencia entre el derecho de autor y la propiedad del objeto material que contiene la obra. Significa que la adquisición del objeto material en que está fijada la obra no implica la cesión de ninguno de los derechos del autor. Existe también el principio indubio pro autore del derecho romano, que quiere decir que en general el autor es la parte débil en la relación, por lo que se le reconoce una protección preferente, tal como lo consagra el artículo 257 de la Ley 23 de 1982.
El principio de exclusividad en el uso autorizado debe ser expreso. Es decir, esta exclusividad es una consecuencia de los principios de la independencia de los derechos y de la interpretación restrictiva de los contratos. Como principio siguiente están los contratos sobre derechos de explotación en consideración a la persona, porque el usuario al contratar toma en cuenta la persona y la personalidad del autor. También estos contratos pueden constar por escrito, si bien numerosas legislaciones así lo establecen, no puede aseverarse que de no reducirse a escrito no existe un contrato en materia de derecho de autor. Y por último, también está el principio de la obligación de respeto del derecho moral. Se encuentra implícita en todos los contratos, así como la obligación del usuario de respetar la integridad de la obra y de ejecutar la utilización en condiciones adecuadas a la clase de obra de que se trata. Bueno, el siguiente pues es el contenido de los derechos patrimoniales, en el cual vamos a encontrar el derecho de reproducción. Primeramente, que pues es esa facultad exclusiva de explotar la obra en su forma original o derivada, mediante su fijación material en cualquier medio y por cualquier procedimiento, y la obtención de una o varias copias de todo o de parte de la obra. De igual manera, es amplia la gama de posibilidades en cuanto a los medios de reproducción, pues comprende la impresión, el dibujo, el grabado, la fotografía, el moldeado, el fotocopiado, la microfilmación, la grabación mecánica, cinematográfica y magnética que permita comunicar la obra de una manera indirecta a través de una copia de la obra en la que se corporiza la reproducción. El derecho de reproducción cubre no solamente la explotación de la obra en su forma original, sino también las transformaciones de la obra. En consecuencia, para realizar una transformación de la obra y para reproducir esta transformación, se requiere la autorización previa del autor de la obra original. Asimismo, la decisión 351 de 1993 consagra el derecho de reproducción como derecho exclusivo. Otro derecho que está en el contenido de los derechos patrimoniales es el de comunicación pública. Este derecho de comunicación pública, para comprender el alcance y el contenido de este derecho, debe precisarse el concepto de comunicación pública. Entonces, la comunicación se considera pública cuando ocurre dentro de un ámbito que no sea estrictamente familiar o doméstico. Puede existir comunicación pública dentro de ese ámbito cuando está integrado o conectado a una red de difusión. La decisión 351 en 1993 regula el derecho de comunicación pública en el artículo 13 y el 15. Y la ley 23 de 1982 lo hace en sus artículos 3b, 12c y 76d. Encontramos el derecho de transformación, que es esa facultad del autor de una obra originaria para autorizar la creación de obras derivadas de aquella, tales como adaptaciones, traducciones, arreglos musicales, compilaciones, etc. Por tanto, es la modificación de una obra preexistente que está supeditada a la autorización del titular del derecho de autor sobre la obra que pretende ser transformada. La individualidad de la obra originaria a partir de la cual se realiza la transformación permanece inalterada, si bien como consecuencia de la transformación se crea una nueva obra.
El derecho de transformación se encuentra consagrado en el artículo 13, literal E, de la decisión 351 y en los artículos 12b y 76b de la ley 23 de 1982. Encontramos el derecho de distribución en el contenido de los derechos patrimoniales. Puede definirse como la facultad exclusiva del autor o del titular del derecho a autorizar la puesta a disposición del público de una obra o de sus copias. Esa puesta en circulación de la obra se refiere a las modalidades de venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma y supone para el titular del derecho la posibilidad de ejercer control sobre la explotación comercial de la obra dentro de un territorio determinado. En ejercicio de ese derecho, el autor establece si el soporte al que se ha incorporado su obra circulará o no en el comercio, y en caso de autorizar la circulación, determinará el ámbito territorial para el efecto, por lo que se le hace considerado uno de los derechos de mayor contenido económico. Se le ha considerado uno de los mayores derechos en el contenido económico. El derecho de distribución se ha contemplado como derecho exclusivo en el artículo 13 de la decisión 351 de 1993 referido a las modalidades de venta, arrendamiento o alquiler. Junto con ese derecho de distribución y para una mejor protección del autor o titular, cabe notar que la decisión 351 de 1993 consagra el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la importación al territorio de cualquier país miembro de la Comunidad Andina de copias hechas sin autorización del titular del derecho. Encontramos el derecho de seguimiento. Este derecho de seguimiento es el derecho de los autores de obras artísticas a percibir una parte de los ingresos obtenidos en cada nueva venta posterior a la primera enajenación de originales de estas obras, tratándose de ventas realizadas en pública subasta o por medio de un negociante profesional durante el término de duración de la protección del derecho de autor sobre la obra. Este derecho se extiende también a los manuscritos de obras literarias y de obras musicales. El fundamento de este derecho es hacer justicia al autor de obra artística, pues sobre todo al inicio de su carrera. El artista plástico vende a precios bajos su obra y queda al margen de los actos posteriores de enajenación que usualmente ocurren cuando la obra ha obtenido un gran valor de reventa a medida que el autor alcanza fama y se consolida su imagen y condiciones creativas. Como se aprecia en la forma en que lo enuncia el artículo 16 de la decisión 351, el derecho de seguimiento no es un derecho exclusivo de autorizar o prohibir, sino es un derecho inalienable de obtener una participación en las sucesivas ventas que se realicen sobre la obra. Ello es así, pues no tendría sentido que el autor prohibiera las posteriores reventas sobre su obra. A la muerte del autor, este derecho corresponde a su derecho. Muy bien. La siguiente parte de la exposición se refiere a esas limitaciones y excepciones al derecho de autor. Entonces, pues tenemos que esas limitaciones y excepciones, pues es un principio generalmente aceptado el que la actividad creativa de los autores debe ser protegida de manera suficiente y adecuada para fomentar esa manifestación personal del autor a través de las obras del ingenio y para garantizarle que pueda percibir los frutos y económicos producidos por la explotación y comercialización de la obra. También se acepta que en general el propósito del autor es difundir y dar a conocer sus creaciones intelectuales de manera que el público pueda acceder a ellas y disfrutarlas. Ese propósito del autor debe armonizarse con el derecho de la sociedad a ser informada, participar de las manifestaciones culturales y artísticas, recibir educación y acceder al conocimiento. En tal sentido, tradicionalmente se ha reconocido e incluido en las legislaciones
limitaciones y excepciones al derecho de autor, con el objeto de lograr un equilibrio entre los intereses del autor y los de la sociedad. Esas limitaciones y excepciones determinan que cualquier persona puede lícitamente realizar ciertos actos respecto de una obra, sin autorización del autor o titular de los derechos sobre la creación intelectual. Sin embargo, por tratarse de situaciones excepcionales por las cuales se establecen límites al ejercicio del derecho de autor, debe contemplarse taxativamente en las leyes de derecho de autor y debe interpretarse en sentido restrictivo. También es preciso que tales limitaciones y excepciones no afecten o atenten contra la normal utilización, circulación o explotación de las creaciones literarias o artísticas. Así lo han entendido las disposiciones internacionales y locales sobre la materia. Las principales limitaciones y excepciones al derecho de autor son las siguientes, recordando que estos actos se pueden realizar sin autorización y sin el pago de remuneración alguna. La primera, citar en una obra otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor y que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga. El artículo 31 de la Ley 23 de 1982, al regular el derecho de cita, advierte que los pasajes citados no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial. Segunda, repetir por medios reprográficos, por la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, artículos lícitamente publicados o breves extractos de obras lícitamente publicadas. Este acto debe hacerse en la medida justificada por el fin que se persiga y conforme a los usos honrados, los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor. Además, la reproducción no debe ser objeto de venta o otra transacción a título oneroso, ni debe tener fines de lucro. Tercero, reproducir en forma individual una obra por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en la colección permanente de la biblioteca o archivo y la reproducción se realice para preservar el ejemplar y sustituirlo en caso necesario, ya sea en la biblioteca o archivo que hace la reproducción o en otra. Cuarto, reproducir una obra para actuaciones judiciales o administrativas en la medida justificada por el fin que se persigue. Quinto, reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusión o transmisión pública por cable artículos de actualidad, de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter. Se requiere que la reproducción, radiodifusión o transmisión pública no se hayan reservado expresamente. Sexto, reproducir y poner al alcance del público con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía, la cinematografía o por la radiodifusión o transmisión pública por cable, obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos. Séptimo, reproducir por la prensa, la radiodifusión o la transmisión pública discursos políticos, disertaciones, alocuciones, sermones y obras similares pronunciadas en público con fines de información sobre los hechos de actualidad. Esto debe hacerse en la medida en que lo justifiquen los fines perseguidos y los autores conservarán los derechos a la publicación de tales obras. Octavo, realizar la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable de la imagen de una obra arquitectónica, de bellas artes, fotográfica o de artes aplicados que se encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público. Noveno, la realización por parte de los organismos de radiodifusión de grabaciones efímeras mediante sus propios
equipos y para su utilización en sus propias emisiones de radiodifusión en una obra sobre la cual tengan el derecho de radiodifundirla. Decimos realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algún fin lucrativo y el público esté compuesto por el personal de estudiantes de la institución o padres tutores de alumnos y otras personas vinculadas con actividades de la institución. Décimo, la realización de una transmisión o retransmisión por parte de un organismo de radiodifusión de una obra originalmente radiodifundida por él, siempre que tal retransmisión o transmisión pública sea simultánea con la radiodifusión original y que la obra se emita por radiodifusión o se transmita públicamente sin alteraciones. Bueno, ahí pues terminaron pues las limitaciones y excepciones al derecho de autor, y pues con esta última pues presentación damos por terminada nuestra exposición. Espero que pues haya sido de su agrado, eh, y pues obviamente se intentó ser lo más dado al conocimiento, buscando pues que nos quede presente que el derecho de autor es tan importante como los demás derechos, y pues que en dado caso de su vulneración o su violación, tengamos presente siempre cuáles son esas actuaciones que debemos tener dentro de algún proceso que llevemos a cabo. Bueno, cualquier duda o inquietud, sería bueno que pues en el canal sean publicadas para una posterior aclaración y todos tengamos una muy buena eh, diversificación de conocimientos para poder llegar a tal fin. Muchas gracias a todos por escucharme, y en nombre del grupo les agradecemos